Queridos hermanos, a partir de hoy iniciamos el segundo bloque de esta consagración, en el que vamos a tratar sobre el conocimiento a nosotros mismos. Lo que vamos a ver un poco en este bloque es quién somos nosotros, la tibieza espiritual, el perdón y muchos temas más que van a involucrar nuestra manera de ser y de cómo actuar. Y para ello las oraciones van a ser un poco más fuertes, vamos a tener que impulsar más ese momento íntimo que queremos tener con el Señor. Por ello, en el libro para la preparación a la consagración, ustedes van a encontrar que del día 13 al 19 van a tener las letanías al Espíritu Santo y las letanías a Nuestra Señora. Como ustedes bien verán, en el libro dice, solo para devoción privada. Es por eso que es importante que antes de ver la lección del día, ustedes tengan ese momento íntimo de oración con el Señor y puedan realizar estas letanías en total calma y en total amor con el Señor. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos. Ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave. Haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo, y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Cuenta la historia que cuando Santa Catalina de Siena ya se encontraba dentro de aquellos aires de santidad, aquellos hermanos que conformaban su comunidad, cierta ocasión escucharon un rumor que decía que ella era una bruja y una persona de mala vida. De manera inmediata, ellos se apresuraron para acercarse a Santa Catalina y decirle aquellas cosas que se rumoraban por el pueblo. Y ella les respondió, déjenlos, porque si supieran realmente cómo soy, cosas peores dirían de mí. Cosas peores dirían de mí. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 13 de este nuevo bloque de lecciones de la consagración a Jesús por medio de María. Dentro de este nuevo bloque trataremos específicamente el tema al respecto del conocimiento de nosotros mismos. Y precisamente el día de hoy la lección que tenemos como tema es ¿quién soy yo? Esta reflexión al respecto de Santa Catalina de Siena es una reflexión real y probablemente muchas de las ocasiones nosotros podemos considerar que nosotros sí nos conocemos, que nosotros realmente sabemos quiénes somos, y no está mal que nosotros de cierta forma en algún punto de nuestra vida nos cuestionemos, como de hecho nosotros en este momento quisiéramos hacerlo con ustedes, hacerles la invitación de cuestionarse quiénes son, porque es muy importante que nosotros sepamos identificar quiénes somos. En este ejemplo de Santa Catalina de Siena, ella no alude al hecho de que ella es más pecadora que los demás y que está simulando nada más tratar de ser santa, sino por el contrario, porque en la historia de vida de los santos se ha identificado que hay un factor común en ellos, que cuando alguien se acercaba a decirles, wow, usted es una persona santa, ellos usualmente trataban de eludir este tipo de reconocimientos, no porque ellos eran hipócritas, sino porque realmente se conocían tan a profundidad que sabían que cometieron pecados que ofendieron de una manera grave a Dios y que de hecho estaban inclusive también en un permanente riesgo de ser tentados para volver a cometer esos mismos pecados. En resumen, ellos eran conscientes de que la naturaleza humana es frágil. Es por ello que precisamente Santa Catalina refería esta situación, no porque ellos
Por el contrario, cuando alguien se les acercaba y les decía, wow, qué gran santo es usted, ellos decían, pues sí, yo soy un gran santo y yo curo aquí, y yo predico acá y yo hago tantas maravillas porque en este caso yo soy quien debe ser ensalzado. Para nada. Ellos tenían presente, muy presente, el hecho de que el reconocimiento y la gloria siempre será para el Señor. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos precisamente quién soy yo. Muchas de las veces, dentro de las prédicas usuales de los sacerdotes en las iglesias, se comenta precisamente esta situación, que es algo trascendental dentro de la vida de todo cristiano, que uno se examine por los pecados, por los defectos. Pero muchas de las veces esos exámenes quizás no son tan profundos. Más aún, el hecho mismo de examinarse de cómo es cada persona es un punto que no es solo conveniente por el hecho de que yo puedo mejorar, sino hasta de un tema de salud psicológica. Hay varios libros de psicología que precisamente determinan que uno debería tratar de perfeccionarte de cierta forma por medio de este tipo de análisis a profundidad de nosotros mismos. Y ya que no solo es un tema del que se promueve desde el punto de vista religioso, espiritual, sino también inclusive desde una sana psicología, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que somos seres sociales, somos seres que tienen afectaciones periódicamente al respecto de diferentes sucesos que pasan por nuestras vidas. Es decir, nosotros no somos personas que viven los días de nuestras vidas sin ningún tipo de golpe negativo al respecto de nuestra salud psicológica, sino que por el contrario, permanentemente estamos expuestos a diferentes circunstancias que nos pueden afectar. Entonces, si desde el punto de vista de la psicología, para ser saludables psicológicamente, nosotros deberíamos examinarnos cada cierto tiempo para saber qué tanto nos han afectado las cosas y cómo nosotros deberíamos sobrellevarlas, no es mucho más importante en este caso que también a nivel espiritual nosotros sepamos identificar esta situación y tratar de examinarnos para perfeccionarnos. Lo hemos comentado en anteriores lecciones, es muy importante que nosotros sepamos cultivar virtudes, porque los defectos y los pecados no solo hacen que nosotros suframos, sino también hacen sufrir a nuestro alrededor, a las personas que nos acompañan. Entonces es muy importante que nosotros sepamos identificar quiénes somos. Llegando un poco más al tema de esta lección, nosotros fuimos creados por Dios con propósitos específicos, digamos un propósito general que sería precisamente vivir con Dios, con Él. Es preciso para ello leer el libro del Génesis en su capítulo 2, versículo 7, que nos dice lo siguiente: entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando se crea algo, o en este caso se crea a alguien, es importante que nosotros identifiquemos que el Creador tiene un propósito para lo que crea. Si en el mundo natural en el que nosotros vivimos, yo creo una mesa, yo creo, por ejemplo, una canción, o yo creo cualquier tipo de material o de obra, por ejemplo, artística, yo tengo un propósito para mi creación. Yo he ideado mi creación. Yo sé para qué fin voy a utilizarlo. Entonces, no puede ser posible que la creación exista sin más. Antes de crearla, yo ya ideaba para qué me serviría. Es decir, todo tiene un fin. Si es que todo tiene un fin en este mundo natural, mucho más lo tendrá en el orden espiritual. Si es que Dios, precisamente en este versículo que hemos leído, se identifica como el creador del hombre e inclusive exhala un soplo de vida para que en este caso Adán pueda tener vida, valga la redundancia, necesariamente nosotros debemos identificar que Dios es nuestro creador, porque así en este caso se relata dentro de la Sagrada Escritura, y por otro lado debe, antes de habernos creado, identificado el propósito para el que nos creaba, precisamente para estar con Él, habitar con Él permanentemente. Hay teorías que dicen, ¿no? Teorías equivocadas, que dicen que en este caso Dios estaba solo,
Entonces, como para entretenerse con algo y no seguir solo, creó a la humanidad. Dios no estaba solo porque, dicho sea de paso, y esto lo profundizaremos en el conocimiento de Dios, Dios es trinitario, es decir, es comunidad de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el amante, el amado y el amor. Y si es comunidad de amor, difícilmente va a estar solo. La razón por la que en este caso Dios crea al ser humano es para irradiar el amor que ya tenía de por sí mismo, y lo crea con el propósito de que viva junto a Dios. Lastimosamente, el pecado original provoca que el ser humano sea expulsado del Edén y le cueste tomar nuevamente contacto con Dios su Creador. Y hemos relatado en anteriores lecciones la frase tan hermosa de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Porque es inevitable reconocer que cuando nosotros tenemos este encuentro con el Señor, nuestra vida cobra sentido. Yo he conocido muchos casos de personas que al momento de convertirse, en este caso reconocer la existencia de Dios, sentirse amados por ese amor que estuvo siempre presente ahí, pero que muchas de las veces nosotros ignoramos, pues tienen un cambio de vida tan radical que inclusive se les nota con un nuevo semblante, como suelen decir, se hermosea la cara de las personas, ¿no? Cuando reciben ese amor, cuando ese amor le da un sentido a su vida, cuando por ese amor padecen o sufren injusticias, cuando por ese amor también se sacrifican con ciertas cosas, cuando en oración sienten realmente que Dios los ama. Entonces es inevitable reconocer que cuando nosotros nos convertimos, Dios le da un sentido de amor a nuestras vidas. Fuimos hechos para Él, precisamente como lo narra San Agustín. Y este pasaje bíblico no solo narra el hecho de la creación del ser humano, sino también otra particularidad, que nosotros fuimos en este caso realizados de una manera corpórea, con el polvo, como lo narra el Génesis, y también con el soplo del Espíritu, que en este caso es el hecho de que nosotros también tenemos alma, que nosotros tenemos en este caso espíritu, que nosotros no solo somos cuerpo, sino también a este cuerpo le anima, que precisamente es una identificación del alma, es animado por el alma. Entonces no solo somos cuerpo, también somos espíritu. Es por eso que la fe católica defiende precisamente el hecho de que una vez que este cuerpo comienza a fallar y fallece, pues el alma es juzgada por parte de nuestro Señor Jesucristo, y en el final de los días cuerpo y alma se unirán para la gloria eterna o para la condenación eterna. Si decimos que también desde el punto de vista de la psicología es muy importante que nosotros sepamos mantener la salud de nuestro ser, mucho más, decíamos, es el tema del nivel espiritual. Y para ello es muy importante que nosotros sepamos identificar un aspecto que muchas de las veces es ignorado, pero que también es de trascendencia, que es la existencia del temperamento y del carácter. Muchas de las veces nosotros confundimos temperamento y carácter, y es por ello que es común que nosotros no reconozcamos qué aspectos de nuestra vida podemos cambiar y qué aspectos no, porque precisamente pues uno es el que nos permite a nosotros cambiar ciertos comportamientos, ciertos hábitos, y el otro pues precisamente es el que alude específicamente a una marca que nosotros tenemos de comportamientos que nos acompañan por las diferentes situaciones que nosotros hemos vivido. Entonces, dentro de la clasificación de los temperamentos, pues precisamente existe el temperamento sanguíneo, el colérico, el nervioso y el flemático. Sobre aquello pues tratará precisamente en la práctica de esta lección, que les enviaremos oportunamente por medio del chat de WhatsApp, para que ustedes sepan identificar qué temperamento tienen. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es importante que yo en este caso sepa el temperamento que yo tengo? Porque dependiendo de ellos nosotros podemos tener más inclinaciones al respecto de ciertos pecados que en otros. Y como lo dijimos en lecciones pasadas, lo que yo no conozco no existe para mí. Entonces, si yo no conozco mis defectos, estos defectos no existen para mí. Yo soy una persona por poco y santa. Y si yo no conozco mi temperamento, difícilmente sabré comprender con una manera más lúcida que mis comportamientos se encuentran determinados hasta ciertas inclinaciones, o que yo soy más iracundo, o que yo soy un poco más triste, o que yo soy un poco más alegre que el común de mi familia, precisamente por el temperamento que yo tengo. Entonces es muy importante que nosotros también sepamos, para manejar el tema espiritual, identificar qué tipo de temperamento nosotros tenemos.
porque precisamente no es que únicamente los flemáticos se van a salvar, ni los sanguíneos se van a salvar, sino que todos los temperamentos tienen pros y tienen contras. El propósito es precisamente que nosotros, por medio de las virtudes, de aquellos hábitos buenos que nosotros generamos, que precisamente son las virtudes, pues nos lleven a perfeccionar el comportamiento que nosotros tenemos y a tratar de exponenciarlo hacia lo más alto posible, que son las virtudes heroicas, por las que en este caso la Iglesia reconoce la santidad de ciertas personas. Entonces resulta que, por ejemplo, tenemos santos que fueron muy iracundos, personas que eran muy enojonas, que controlando precisamente este tipo de comportamientos lograron la santidad. O santos que eran personas muy superficiales, muy lujuriosas, muy afables para estos temas de las fiestas, que finalmente lograron cortar con todas estas cosas de una manera noble y alcanzaron la santidad por medio de un gran ejemplo de castidad, por citar un ejemplo. Entonces, inclusive, estos temperamentos también pueden ser la raíz por la que nosotros podemos desarrollar nuestra santidad. Así también es importante que nosotros sepamos identificar dentro de nosotros mismos qué defectos particularmente nosotros tenemos, inclusive por el hecho de nuestros propios temperamentos. Si es que, por ejemplo, yo soy una persona que tiene un carácter decisivo, una persona que tiene particularmente decisiones férreas, que no toma decisiones tibias, es muy probable que yo a su vez también sea una persona que sea un poco insensible a las demás personas y que por ende pues me cueste mucho ser empático. Si yo por el contrario soy una persona muy de reflexión, muy reflexiva, que es bueno, que es virtud, inclusive el hecho de ser piadoso, porque las personas reflexivas suelen ser piadosas, también es probable que yo por el lado contrario pues tenga mucho ánimo, por ejemplo, a la tristeza, a deprimirme con aquellas cosas que afectan en mi vida. Entonces es muy importante que nosotros también sepamos identificar esto, porque finalmente todos tenemos un defecto dominante. Todos tenemos uno o dos pecados que realmente dominan nuestro estado y que también tienen relación con nuestros temperamentos. Entonces es muy importante que nosotros cada vez seamos más conscientes de aquello. Es por eso que comenzamos con el tema de la elección. ¿Quién soy yo? Quizás cuando ustedes comenzaban esta elección probablemente pueden haber considerado que esto era algo no muy grande, no muy profundo, pero vamos viendo que realmente el hecho de conocerse a uno mismo ayuda mucho en el perfeccionamiento de la vida cristiana. Es por ello que es muy importante que nosotros pongamos en práctica precisamente el conocernos más. Hay veces que, y yo lo he escuchado particularmente inclusive hasta en mi familia, que dicen, pues yo no entiendo por qué soy así. Yo no entiendo por qué me ha pasado esta situación, no entiendo por qué a esta persona la veo y me enoja. Entonces, independientemente de nuestros temperamentos y de nuestros caracteres, también es muy importante que nosotros sepamos identificar las heridas, que es el tema con el que quisiera ir concluyendo precisamente esta lección del día de hoy. Hemos dicho que para mantener una salud psicológica y también una salud espiritual y una vida en santidad espiritual, pues es muy importante que nos conozcamos. ¿Qué heridas nosotros tenemos de nuestro pasado? Hemos tenido un padre ausente, hemos tenido una madre ausente, hemos tenido la dolorosa pérdida de un ser querido que nos afectó, en este caso de por vida, o que por lo menos a día de hoy no podemos superar aquello. Hay un libro que se llama Cómo curar las 8 etapas de la vida, que es muy bueno. Yo entiendo que quizás por redes, por internet se puede identificar el libro y descargárselo, pero es muy bueno y yo lo recomendaría si ustedes quieren ahondar un poco más dentro de estos temas. Y dentro de este libro se narra una historia en la que una chica fue abusada sexualmente por un familiar. Y resulta que esta chica no pudo sobrellevar esta herida al punto que ella ya no solo tenía citas no con el psicólogo sino con el psiquiatra, que es quien inclusive te medica para tener un control del comportamiento humano, porque ya estaba tan desequilibrado que pues necesita medicina ya, no simplemente con tratamientos que se manejen de manera verbal, con entrevistas y todo lo que hacen los psicólogos, ¿no? Entonces ya no solo tenía citas con los psiquiatras, sino que inclusive llegaba al punto de que inclusive eso ya no era suficiente. Ella prácticamente ya tenía que estar dopada para poder no estar teniendo un comportamiento irracional. Llegó a donde precisamente uno de los psicólogos que hacen relación en este libro y comenzaron a tener una sesión en la que ella identificó que el origen de este comportamiento se debía precisamente al hecho de que ella en un momento de su vida fue abusada sexualmente.
comenzaron a orar con el psicólogo y dentro de esta oración pues ellos recibieron una palabra del Evangelio en el que Jesús hizo un látigo y comenzó a expulsar a los mercaderes del templo. Y en el momento en que ellos tenían esta reunión y a su vez también esta reflexión con esta palabra, pues ella se sentía identificada porque ella comenzó a ver dentro de este momento de reflexión cómo Jesús estaba, de la misma manera que echó a latigazos a los mercaderes del templo, de la misma forma estaba expulsando a la persona que le violentó cuando era niña. Es algo muy importante que nosotros inclusive podamos hacer este tipo de reflexiones con profundidad al respecto de los pasajes bíblicos, porque a partir de ese momento el libro relata que pues ella comenzó a sanar esta herida y comenzó a avanzar a su vida, comenzó a avanzar un camino no solo de sanación, sino de reconciliarse con su pasado y de continuar con aquellas etapas por las que ella no había pasado y se había detenido, en este caso, dentro del abuso sexual. Entonces ella se sentía protegida por Jesús, porque sentía el mismo dolor que relata la palabra del Señor que existió cuando Él sacó a los mercaderes del templo, era el mismo dolor que en este caso nuestro Señor Jesucristo sentía cuando esta persona estaba tratando de abusar sexualmente de ella. Y de la misma manera y con el mismo coraje expulsó en este caso a esta persona dentro de esta reflexión que estaban haciendo. Entonces ella se sintió amada por parte de nuestro Señor, sintió la tristeza y el enojo también de nuestro Señor y eso le ayudó a sanar. Concluyendo, es muy importante que nosotros, aparte de todos estos temas que hemos conversado, sepamos identificar nuestras heridas, porque a veces esas heridas generan comportamientos negativos, generan comportamientos inclusive hasta de pecado que nosotros no reconocemos por qué o cuál es su origen. Entonces hay que pedirle al Señor, hay que hacer estos procesos de oración y sobre todo hay que identificar quién soy yo, porque finalmente yo soy hecho para el Señor, yo soy hecho para amar, yo soy hecho para poder estar eternamente en la presencia del Señor. Así que, queridos hermanos, les vamos a dejar esta práctica de identificar cuál es su temperamento, no sin antes también proponerles precisamente el hecho de que en sus oraciones, en aquellas reflexiones que ustedes manejan, sepan identificar todo lo que hemos conversado, temperamentos, caracteres, pero también aquellas heridas que nosotros quizás no hemos podido superar, que muchas de las veces se manifiestan en comportamientos que nosotros no controlamos y que es muy importante curar. Porque esta vida también es saber perdonar, así como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó al momento de estar crucificado. Mucho nos enseña nuestro Señor Jesucristo y estamos cerca también de las lecciones al respecto del conocimiento de Él. Pero mientras estamos en este caminar de la consagración a Jesús por María, por lo pronto y en este momento, sepamos reflexionar quién soy yo. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, nos vemos el día de mañana.